Bienvenidos a las predicciones de AstroTrip. En esta oportunidad quiero compartir contigo las indicaciones astrológicas sobre el eclipse del 21 de agosto del 2017, que marcan al país Venezuela como uno de los países más afectados por esta expectación astrológica. También estudiaremos la carta de Nicolás Maduro, su presidente, y estudiaremos también la carta de Donald Trump, por ser uno de los presidentes más afectados con este tránsito planetario, además de que está ligado con las expectaciones planetarias que pudiesen suceder sobre Venezuela. Así que toma nota. Corrientes espirituales antiguas, como la budista, la hinduista, la egipcia, la babilónica, y en Mesoamérica la maya, la inca, así como algunos tratados de logias y pioratos de alquimia medieval, nos explican con detenimiento que eventos astrológicos como los eclipses son de gran envergadura y de gran poder por su afectación sobre todos los seres humanos y los cambios que originan sobre nuestras sociedades. Es así como el budismo emplea oraciones, rituales llamados moksha, rituales de liberación de karma, para poder enfrentar y tratar de una manera asertiva estas energías de los eclipses. El eclipse del 21 de agosto del 2017 es un eclipse solar. Y para estas tradiciones espirituales son los eclipses solares, allí donde se tapa el sol, la luna tapa el sol, y para ellos eso era un evento de mucha influencia psicológica para la humanidad. La forma como ellos leían estos eclipses era sobre las cartas natales de los dirigentes de esas sociedades. Los reyes eran los que dirigían en ese momento lo que iba a suceder sobre una nación, una comunidad o un pueblo. Así que estas cartas son de gran importancia para determinar los eventos futuros de una nación. Por eso vamos a tomar en consideración las cartas de Nicolás Maduro y de Trump, por ser uno de los líderes mundiales que más afectación puede tener sobre el pueblo de Venezuela. Vamos a considerar que en tiempos antiguos, por ejemplo, algunos emperadores que estaban siendo afectados por eclipses en sus cartas natales fueron decisivos en el cambio de algunas naciones. Ese es el ejemplo del emperador Asoka, fundador del budismo tibetano. Se dice en una leyenda que un monje budista predijo que tendría una influencia muy importante sobre el pueblo del Tíbet, cosa que fue así. Además, los eclipses tienen efectos energéticos sobre nuestra psique. Se dice que se abren portales energéticos que nos permiten mirar dentro de nosotros cuáles son nuestras sombras, nuestros aspectos negativos, lo que hace que nuestro mundo no sea positivo y que no podamos ser felices. Los efectos de esta energía nunca han sido recomendados para exponerse. Así que durante un eclipse siempre se nos ha dicho que la radiación es peligrosa. Tal vez ahora nuestra ciencia pues nos ha indicado con mucha más determinación cuáles son esos efectos nocivos y nos recomiendan, si los queremos ver, hacerlo a través de radiografías o lentes especiales. Eso de alguna manera ha permitido que algunas personas puedan disfrutar mejor del fenómeno eclipse en el mundo. Sin embargo, la astrología y estas corrientes espirituales nos hablan de unos efectos nocivos que tal vez todavía no hemos determinado y que son, a nivel psicológico, efectos de mucho poder para desequilibrar nuestra mente y nuestro espíritu. No nos recomiendan que nos expongamos a estos rayos y más bien nos recomiendan protegernos en oración
y conectarnos con nuestros ancestros espirituales, el poder de la luz que vive dentro de nosotros, activar nuestra glándula pineal y elevar nuestra rata vibratoria de manera positiva. Esta es la carta de Venezuela y vemos el punto en que se da el equilixte, justo en el medio cielo, la casa 10 de este país, que representa la dirección, el gobierno, el presidente, su capacidad de fama y fortuna, la expansión, la posible capacidad de expansión de un país. Este equilixte está acompañado de dos planetas que son muy importantes. Uno es Mercurio retrógrado, que está haciendo conjunción con el vértex. Esto implica que es un punto de sensibilidad extrema, porque el vértex es el punto más sensible en una carta natal. Por otro lado está Marte, también haciendo conjunción con el nodo norte, lo que significa un punto de ansiedad, porque el nodo, Rahu para los hindúes, es un punto de conquista del ego, que si no lo manejamos con altruismo, trae mucha ansiedad y desasosiego. Mercurio retrógrado en Virgo nos habla de un proceso de sanación profunda, y Marte en conjunción con el nodo, un inicio, un cambio radical, tal vez con violencia, que nos va a llevar a un impulso totalmente diferente en un proceso de cambio radical. Vemos que el punto de infortunio también está en conjunción con el equilixte, lo que significa que este es un equilixte que trae eventos desafortunados y de mucha contundencia por la conjunción partil que tiene sobre el punto del infortunio. Así que donde se dé el equilixte nos está marcando un cambio radical, tal vez violento, y de mucha trascendencia en la sanación por la expectación de Mercurio retrógrado. Podríamos pensar que Venezuela va a pasar por un proceso de gran impacto. Entre los eventos que se caracterizan con esta expectación podría estar una guerra. Pero si eso fuese así, tendríamos que buscar otros aspectos que apoyen esta tesis. Uno sería que estuviese involucrado el Marte natal del país, cosa que sucede porque el Marte natal de Venezuela está en cuadratura con el equilixte. Otra situación astrológica muy preocupante para Venezuela es la conjunción Lili-Saturno en partil justo sobre el Saturno de Venezuela. Ya sabemos que Venezuela está sufriendo su retorno de Saturno, que habla de que se está recrudeciendo sus karmas en estos momentos, porque Saturno es el señor de la responsabilidad, el que nos hace pagar por no haber sido asertivos en el manejo de la energía. Y como tenemos un retorno de Saturno sobre Saturno natal, podemos hablar de que la situación en Venezuela se iba a sentir de una forma muy poderosa, todo lo que son las carencias y las limitaciones. Al acompañar Lilith, esta conjunción en estos momentos del equilixte nos está hablando de la sombra que se genera en nosotros por el rechazo, esa rebeldía que nos lleva al lado oscuro por sentirnos menospreciados o abusados. Lilith es el efecto de esa sombra sobre nuestro entorno. Así que el pueblo de Venezuela está en uno de los momentos más sensibles, donde se puede sentir muy reactivo ante cualquier amenaza o situación de control, manipulación o presión social. Tenemos también que señalar y distinguir que Lilith afecta mucho a las mujeres, así que podrían ser las mujeres que se vean rechazadas o marginadas por la sociedad
mujeres de esa tipología las que pudiesen activar algún evento drástico donde Venezuela pudiese ser víctima de confrontaciones violentas. Otro aspecto que me hace pensar que las mujeres tendrán un gran protagonismo sobre los próximos eventos políticos y económicos en Venezuela es el hecho de que Juno está en conjunción de la luna natal de Venezuela y Ceres, otro asteroide, está también en conjunción con el Sol de Venezuela. Para ser más asertivos con las predicciones sobre un país, tenemos que tomar en cuenta, tal cual lo hacían los antiguos, la carta de su gobernante, de su líder. En este caso tenemos la carta de Nicolás Maduro. He tomado en cuenta la carta oficial, donde él dice que nació en Caracas. Esta carta, a pesar de toda la controversia sobre el lugar de su nacimiento, entre otras que he estudiado, me parece la que está más apegada realmente a su vida y a su comportamiento. Vemos un Marte en Leo, en la casa 2, entre la casa 1 y la casa 2, que marca su ascendente. Esto significa que este personaje iba a llegar a ser un líder muy importante y tal vez acompañado de militares. Por otro lado, vemos que el Sol está en conjunción con Mercurio en Sagitario, que está en cuadratura con Júpiter, que es el regente de ese signo, y ese Júpiter está en Piscis, lo que me marca a una persona que iba a tener problemas para comunicarse con las masas, no iba a ser muy elocuente, y eso no quería decir que no iba a tener que hacerlo. Por otro lado, vemos un Saturno en casa 7 que marca relaciones con personas mayores, relaciones que se podían dar de compromiso, de matrimonio con personas de muchísima más edad que él. Y vemos que su compañera Cilia Flores le lleva aproximadamente 10 años y eso marca perfectamente dentro de su carta sus características de vida. Vista esta carta, podemos pasar entonces a ver los tránsitos durante el eclipse. En esta carta de tránsito se observa cómo el eclipse cayó justo sobre el Marte natal del presidente Nicolás Maduro, lo que implica que algún evento de conflicto, de confrontación muy fuerte, será vivido por él después de la ocurrencia de este fenómeno astrológico. Evidentemente, Marte nos habla de atentados, pero también de inicios de confrontaciones importantes. Recordemos que Marte es el regente de la casa 10 del presidente Nicolás Maduro. Otro aspecto importante en su carta es el hecho de que Saturno está entrando en su casa 6, que es la casa de las enfermedades, pero también de los enemigos. Y al estar en conjunción con Lilith, tal como lo hemos hablado anteriormente, nos habla de enemigos aférrimos, enemigos muy peligrosos que pueden ser vistos claramente. Y en este caso debería de cuidarse de mujeres que lo adversen, porque podrían ser mujeres que le trajeran muchas consecuencias negativas. Mucho más porque están acompañadas de la rueda de la fortuna, así que serán personajes de mucha suerte y de mucho vigor para contrarrestarle. Analicemos pues quién podría ser los que afecten a Venezuela y al presidente. Es así como vamos a analizar la carta del presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, un país que ha venido declarándose en contra de la administración del presidente Nicolás Maduro. De una forma contundente ha ejercido medidas sobre el presidente y sobre la nación. Así que si vamos a estudiar quiénes son los potenciales de conflicto, deberíamos de analizar la carta de este presidente. Vemos algo característico y muy importante también en esta carta, y es el Marte de Donald Trump en conjunción con su ascendente.
tal cual Marte es un dispositivo en la carta de Venezuela, en la carta de Nicolás Maduro y en la carta de Donald Trump. Y además es el planeta que está marcando el eclipse solar. Esto nos habla de una persona que en algún momento se enfrentará a graves enemigos y tal vez irá a graves confrontaciones como guerras y atentados. Veamos cómo puede el eclipse afectar a este personaje que además nació en un eclipse lunar. Lo vemos claramente en su carta. Una persona que está hablando que durante el eclipse o los eclipses se activa potencialmente su carta natal. Al analizar la carta del eclipse sobre la carta del presidente Donald Trump, vemos un aspecto impresionante. El eclipse está tocando justamente su Marte natal, Marte que está sobre el ascendente en la casa 12. Esto significa que este personaje pudiese sufrir graves atentados o estarse envuelto en conflictos bélicos de envergadura, lo que su país podría pasar por situaciones muy conflictivas después de este evento estelar del eclipse. Además, vemos con preocupación que Saturno en conjunción con Lilith está haciendo conjunción con su luna natal en oposición solar, mientras el Sol hace conjunción en tránsito con el punto de infortunio de la carta del eclipse, lo que nos habla de una gran conmoción por la que puede pasar este personaje. Y si a eso le agregamos que la Venus en tránsito está tocando su Venus natal, que está acompañada de Saturno, el señor del karma, podríamos pronosticar que evidentemente está viviendo uno de los ciclos más importantes de su vida, que podría traer graves consecuencias en el futuro. Debe de cuidarse de igual manera de las mujeres, porque la mujer está tocando Venus, la gran mujer del zodíaco está tocando su Saturno natal. Así que los valores, el prestigio y las mujeres serán para Donald Trump dolor de cabeza en un futuro. Vemos cómo las características astrológicas de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro y hasta de la carta de Donald Trump tienen aspectos astrológicos de inflexión que marcan escenarios de conexión y que no debemos pasar desapercibidos, porque lo que se haga después de este eclipse será tal vez contundente y de mucha importancia, no solamente para estos personajes, sino tal vez para la humanidad. Veamos con atención los próximos acontecimientos y leamos si tienen relación con estas comparaciones. Espero que este análisis haya sido de tu predilección. Si es así, espero lo compartas y que puedas disfrutarlo con aquellas personas que creas pueden apreciar la astrología a estos niveles de estudio espiritual y con mucha conciencia del poder que hay en los astros. Para mí, como siempre, es un placer saludarles. Besos de chocolate para todos.